Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche, con la presencia de Lilia Arellano, Abelardo Martín y Claudia Rodríguez, damos la bienvenida a Alberto Cerdán. Alberto, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Lilia, buenas noches. ¿Qué tal, Paco? ¿Por qué eres así conmigo? ¿Cómo soy contigo? Oye, vengo aquí y quisiera tener un rato de descanso y me sientas a grabar otra vez. Digo, oye, no es justo. No, nosotros vamos a Cancún a descansar. ¿Tú Sí. vienes a la Ciudad de México? Pues no, a fíjate trabajar? que yo creo que esto ya no va a ser posible. ¿Tenemos que ir a Cancún a trabajar? Sí. Sí, juego que tiene desquite ni quien se fije. Lo que tiene ida tiene vuelta. ¿Cierto o no? Pero mira, la Ciudad de México es una megalópolis de trabajo, de productividad. Cancún es un paraíso donde tú vives. En donde te da tiempo, fíjate, de desayunar, tomarte cervezas, curarte la cruda, ir a trabajar, tomarte tus whiskies, unos digestivos, No, pues ahora dormirte la siesta, regresas a trabajar y te vas en la noche de reventón. El día tiene 24 horas en Cancún. Aquí Vamos no. a tener que cortar esta emisión porque nos vamos todos a Cancún. Estás invitado. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto Muchas verte. gracias. Claudia Rodríguez, bienvenida, buenas noches. Lista las maletas. Pues don Alberto Cerdán tiene un trabajo muy reconocido porque se ha dedicado en los procesos electorales a ver dónde se compra y dónde se vende el voto. Alberto, platícanos un poco de esto. Claro que sí, con mucho gusto. En democraciasinpobreza.mx es una página de internet que se puede acceder por computador o por el celular, donde pedimos a la gente que nos reporte cosas que hayan visto. Es decir, si vieron que entregaban tarjetas a cambio del voto, si entregaban dinero a cambio del voto, si entregaban despensas, materiales de construcción, útiles escolares a cambio del voto, o si amenazaban con quitar programas sociales o prometían inscribirlos a programas sociales a cambio del voto, en democraciasinpobreza.mx ahí se puede hacer el reporte. Insistimos en que sean cosas que les conste personalmente, no que les apareció en el Facebook, en el Twitter, o la prima de la amiga del hermano del señor que no vino a la fiesta, me contó. Y en ese sentido, pues hemos recibido ya cerca de 250 reportes desde que iniciaron las campañas y provienen de todo el país, desde Ensenada hasta Reynosa, desde Tapachula hasta Cancún, pasando por todo el centro y de todos los partidos políticos. Y lo principal que se está intercambiando son las despensas, y el programa social que más se está condicionando es Prospera. Y en realidad también depende el gobierno que está a cargo, pues es lo que se ofrece. Si son gobiernos municipales los que están promoviendo la compra del voto, el intercambio son servicios públicos, pipas de agua, por ejemplo, luminarias, poda de árboles o tablets. Regulación de terrenos. Probablemente sí, este no lo hemos recibido, pero es la literatura y la experiencia nos dice que esa es una muy común. De manera que pues lo que nosotros alertamos a las autoridades es pues que generen campañas que, por un lado, garanticen el voto libre y secreto; segundo, pues que investiguen y castiguen a los responsables; pero tercero, y más importante desde nuestra perspectiva, es que el uso electoral de programas sociales es inútil para superar la pobreza. Es decir, puede ser útil para ganar campañas políticas en contextos sobre todo de elecciones muy cerradas, muy competidas, pero es inútil para que la gente viva con mejores ingresos, con dignidad y prosperidad. Y en ese sentido, pues sí consideramos que mientras la forma de ganar elecciones o de movilizar el voto sea a través de esta compra, pues están desperdiciando recursos que bien podrían servir para superar la pobreza. Hay una situación que mencionó Claudia en el programa de radio que me puso a reflexionar sobre las encuestas y las encuestadoras. Yo creo que sería un gran trabajo de las encuestadoras señalar el porcentaje de quienes están dispuestos a vender su voto,
porque deben tenerlo, porque tienen la ubicación, porque saben dónde, porque hay registros, porque las experiencias ya las tienen. O sea, lo que tienen que hacer es sentarse a trabajar y hacer números. Si vemos la elección de Coahuila, si vemos la del Estado de México, podemos ubicar los municipios en donde se pudo prácticamente comprobar la compra de ese voto y entonces establecer los parámetros que te llevan, al igual que se hace con quienes se encuestan, ¿no? Que 1000 encuestados te llevan a sacar un panorama general. Bueno, de la misma manera podrían sacarlo con estas cuestiones de voto. ¿Por qué? Sería una exhibición de los partidos políticos muy importante. Sabrían que ya los cachaste, que sabes hasta cuánto están dispuestos prácticamente a gastarse. Fíjate que este es un renglón que las encuestadoras han callado y que seguramente deben tener y que deben vender. Pero lo que pasa es que estas encuestas que conocemos son pagadas por los partidos políticos o por los candidatos. Entonces no se van a dar un tiro en el pie publicándolo. No, pero tú me pagas por hacerte esta encuesta. Pero yo te voy a decir, fíjate que ya encontré dónde vendes tu voto, ¿eh? ¿Tú crees que no lo hagan? A lo mejor No, es lo que te estoy diciendo. Pero yo creo que en algún momento algún encuestador que quiera darse a conocer de manera hasta internacional por todo lo que hay, que se sabe de nuestro país, puede lanzarse. Pues fíjate, Lilia, puede lanzarse. Alberto, que precisamente una de los primeros tips como coach que dio Santiago Nieto ya en el equipo de Andrés Manuel López Obrador fue precisamente que en donde realmente se compra el voto, como dice Alberto, es en los lugares donde el asistencialismo está en todo su apogeo. Yo tengo una tesis que digo que más bien que el mercado de la pobreza no es darle a las personas cada mes, como tú dices, una despensa, una tarjeta, dinero, un tinaco, sino más bien pareciera que pobreza es el nombre de este mercado que en realidad su verdadera actividad es el cambio y la compra de los votos, ¿no? Cada elección que hay en la región que por eso la lucha contra la pobreza, ¿no? Es una farsa, ¿no? Exacto. Porque se mantienen los programas asistenciales que se sabe serán utilizados electoralmente a los 3, a los 6 años, ¿no? Se sostiene y se agrandan, ¿no? Así es, y de hecho una de las pocas certezas que hay en este país es que en época electoral se compran votos. Es decir, puede haber crisis económicas, desastres naturales, violencia de la más espantosa que puede existir, pero sin falta, en las elecciones hay compra de voto. Y esas son de las pocas certezas a las cuales la gente se aferra, en donde en un país con 50% de la población en pobreza, 20% en pobreza extrema, una línea de pobreza rural extrema en 1,054 pesos al mes de ingresos, pues cuando alguien llega y ofrece 1,000 pesos o más, pues es prácticamente el ingreso de un mes. Pero si además a eso se suma una idea de que todos los partidos son iguales y en época electoral hay que sacarle lo que se pueda a los políticos porque después se olvidan de uno, se le vacía de todo contenido al voto como herramienta de voluntad popular expresada en las urnas para castigar trayectorias, castigar gobiernos anteriores, premiar propuestas de campaña o premiar desempeño de los políticos. El voto ya no sirve para eso, es una mera moneda de cambio en el cual, pues si tú llegas y me ofreces tinacos, me ofreces materiales de construcción, me ofreces dinero en efectivo, pues el voto realmente para mí no es relevante, entonces lo entrego. Y justo en el ámbito de las encuestas, pues se han hecho ya encuestas, más o menos lo que nos dicen es que cerca entre 4% de la población hasta 10% de la población llega a estar en contacto con operativos de compra de voto. 4 y 10%. En el caso del 2006, por ejemplo, se estimó que hasta en 4 millones de personas estuvieron en contacto a compra de voto. Eso no quiere decir que todos voten a favor de una sola opción, porque como señalaba, pues todos los partidos políticos tienen presupuestos de su lado y los emplean para la compra de voto. Hay otro dato. Pero pues es una cantidad de gente muy grande que, en contextos de elecciones que se resuelven por 100, 200 mil votos, pues puede hacer la diferencia. Hay otro dato que leí hace poco en una columna financiera y decía que el Banco de México detectó que en la elección de 2012
en el mes de julio hubo 33,000 millones de pesos adicionales en circulante. Entonces, ahí está el tamaño de lo que los partidos invirtieron en la compra del voto. De hecho, nosotros realizamos también un estudio replicando lo que presentó el Banco de México, y en efecto, desde 1994, sin falta, cada vez que hay época electoral, el circulante llega a un pico. Y en el caso del 2018 ya lo estamos viendo de regreso. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pues principalmente viene del dinero público. En el caso de, por ejemplo, este 2018, de enero a abril, que es la última cifra disponible, el presupuesto en materiales y suministros, que son este dinero para medicinas, alimentos, vestuario, en fin, es el concepto de gasto que se usa para este tipo de rubros. Aumentó en cerca de 30,000 millones de pesos el gasto ejercido ya en este 2018 respecto de 2017. Y en el caso de los programas sociales encontramos cosas similares. El programa Empleo Temporal creció en más de 1,400% el gasto ejercido en este 2018 respecto del año anterior. El programa de comedores comunitarios más de 100%. En el caso del programa Prospera, 36% real, es decir, descontando la inflación, creció el gasto ejercido en Prospera en este 2018 respecto del año anterior. Es decir, diferentes rubros del presupuesto pues aumentan la bolsa de recursos pues disponibles para probablemente estos operativos de compra de voto. De algún lado tiene que salir el dinero y el circulante es un buen indicador para ello. Exacto. Hay una cuestión, esta compra de voto también es promotora de delitos y muy graves. Por ejemplo, hay una zona de terrenos no ocupados, entonces quien está como posible presidente municipal y el diputado federal de ese distrito llegan a un acuerdo, permiten una invasión y a esta gente le ofrecen que llevando a sus familias y llevando más gente y promoviendo todo eso, los terrenos que en ese momento están invadiendo serán suyos. Y lo que te decía, la legalización de tierras, y detrás hay un delito. Y solamente en muy pocas entidades se castiga la invasión de tierras con cárcel. Por lo tanto, terreno van a tener, porque ante la amenaza de bloqueos, de carreteras, de todo lo demás, el gobierno termina porque si se ponen los dueños de esos terrenos, hay un par de influyentes, ¿verdad? Pues no se van a dejar, pero entonces los van a reacomodar en otra zona. Ahora, no quiere decir que esa gente o algunas de estas personas no tuvieran necesidad de tener un techo. Sí lo tienen, pero no todos. O sea, esto ya es un operativo que les permite inclusive a funcionarios públicos crear inmobiliarias después para la regularización de terrenos y entonces venderlos. Y es un negocio redondo. Y es un negocio redondo basado además en un esquema de promoción electoral. Esto no se hace. Es un delito en sí mismo. Es un delito en sí mismo. Esto no se hace cuando no hay elecciones. Y esto es 2018, pero históricamente así ha sido. Es decir, no podríamos entender el crecimiento de Catepec, Nezahualcóyotl, si no son estas invasiones. Si no es con este mecanismo. Claro. Nesa mismo. Chalco, efectivamente han sido invasiones. Quizá Nesa no, porque Nesa, recuérdate que fue un fraccionamiento de Carlos Jan González. Él fraccionó toda esa zona y fue quien lo regularizó. Pero Chalco sí, Chalco lo utilizó Salinas de Gortari. ¿Por razones sociales o por razones electorales? Por negocio. Acuérdate de Catepec, estaba señor Eberto Castillo, que mandó a los invasores al terreno de la mujer de Beteta. O sea, han estado personajes de izquierda, de derecha, de la vida pública, hasta muy respetables, generando, provocando y empujando invasiones de tierras. Aprovechándose de las necesidades de la gente. Claro. Nosotros vamos a invadir su tiempo con un pequeño comercial. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Regresamos con Alberto Cerdán, dirigente de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Esta organización ha implementado un programa, Democracia sin Pobreza. El título pareciera un contrasentido, ¿sí? Hay democracia con pobreza, hay democracia con desarrollo. Me llamó la atención el calificativo, el de sin pobreza. ¿Cómo entenderlo? Bueno, en esencia, la posibilidad de que la gente decida libremente a quién quiere y a quién no quiere en el gobierno no debería estar condicionada a su situación socioeconómica, no debería estar condicionada a sus necesidades. Ese voto, esa posibilidad de participar en la vida pública debiera no depender de su condición socioeconómica. Sin embargo, lo hace, y eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en un país que en esencia utiliza la pobreza pues justamente como un mecanismo de ciclo perpetuo para pues ganar los votos que ni convenciendo a la gente, ni teniendo buenos desempeños, ni haciendo buenas propuestas, etcétera, que es como se deberían ganar las campañas, ocurre. Pero además hay un asunto muy concreto que tiene que ver con la forma en la cual existen los programas sociales, que están diseñados a entregas individuales y principalmente o a dinero o a objetos que pues facilitan justamente las redes clientelares, la posibilidad de este condicionamiento, pues justo aprovechándose de las necesidades de la gente. Y creemos en esto de democracia sin pobreza porque la compra de voto lo que hace es cerrar un trato. Es decir, alguien ofrece un intercambio, algo a cambio del voto. Se cierra el trato, las dos partes cumplen lo suyo, pues le saqué lo que pude a los políticos, pero ya tengo algo, y se deja de participar en la vida pública, de exigir buenos gobernantes, de castigar la corrupción, de ser activos, ciudadanos activos, hasta la siguiente elección, que es cuando se vuelva a generar este trato, en el cual por supuesto pues hay presupuestos y recursos para poder generar este intercambio. Existen estas redes territoriales que se acercan a la gente, ya sea a través de promotores de programas sociales, líderes vecinales, líderes gremiales, en fin, el que sea el referente territorial local que tiene en sus posibilidades bajar los recursos para generar este intercambio.
Se genera el intercambio, se cierra, se cumple cada quien su parte y se deja de participar hasta la siguiente elección. Entonces, si lo que entendemos por democracia es un sistema en el que los partidos políticos pierden elecciones, pues justo la compra de voto impide que exista esta alternancia, a menos de que se funde en quien tiene más presupuesto para poder comprar la mayor cantidad de votos. ¿Será que entendemos que en democracia son los partidos políticos los que pierden elecciones? Digo, ¿es la forma de ver la democracia? Yo creo que no, ¿verdad? Es la una democracia definición electoral, es una definición bastante útil para entender que a mí me confunde. Sí, la idea del poder. A mí no me hace entender, a mí me confunde. Yo no puedo concebir la democracia como una mera práctica de partidos políticos, ni aún en los procesos electorales, porque precisamente por eso está el voto de cada uno de los ciudadanos. De otra manera, entonces, es una transformación de la democracia brutal, es todavía hundirla más de lo que ya lo tenemos hundido. Perdón, es mi concepción. Pero desde el punto de vista de como lo plantea Alberto, nuestro invitado, precisamente él nos está mostrando un escenario donde la mitad de los mexicanos 70%. Sí, el 70%. Son 50 pobres y 50 bueno, de muy esos pobres, 50, y 20 muy pobres. Sí, pero bueno, yo aquí, hablando de lo que está, o el planteamiento que hace Lilia, porque yo también lo estaba, bueno, de alguna manera, mientras tú hablas, pues uno tiene una maraña aquí en la cabeza. Creo que efectivamente coincidiría contigo porque no solamente es un asunto de pobreza económica, sino los atrapan en muchas otras cosas más, en muchas otras carencias. Carencia de información, carencia de educación, carencia de salud, carencia de oportunidades. Sí, pero te digo, la pobreza no nada más es una cuestión económica, va mucho más allá. Entonces, efectivamente, creo que tú cuando ves que aún por la vía asistencialista no tienes oportunidad más que de tener algo tangible, o a veces no, hasta intangible, que es una promesa que no se cumple, pero tú quisieras más, quisieras estar en el aparato, en la zona de desarrollo, y eso nunca se cumple. Al contrario, precisamente los pobres van en aumento sin estas oportunidades. Y entonces lo que tú quieres ejemplificar, según entiendo, es que ante ese enojo, hartazgo, falta de oportunidades que no te da el mismo, que te dice que vas a tener toda este abanico de cuestiones, pues se intenta castigar, pero ese mismo te compra tu voto, ¿no? Entonces no hay posibilidad de alternar, no hay posibilidad de elegir, estás atrapado, ¿no? Sí, y de hecho, digamos, la compra de voto se combate durante las elecciones, pues investigando, castigando responsables, generando la certeza de que el voto es libre y secreto, generando mecanismos donde las denuncias tienen consecuencias o al menos visibilizan en dónde está ocurriendo la compra del voto. Un segundo nivel para resolver la compra de voto pues es en efecto un cambio en la política social, es decir, programas que fomenten el desarrollo de territorios, que fomenten la cohesión de las comunidades, que no se basen en solamente un intercambio, una entrega temporal de bienes o de dinero que resuelven o palían las condiciones de pobreza, pero no las resuelven. Momentáneamente, ¿no? Exacto. Pero el cambio realmente profundo sí pasa por mejores salarios, y pasa por mejores ingresos, y pasa por empleos dignos. Y en ese sentido, vale recordar que la compra del voto no es un fenómeno exclusivo de México. Ha ocurrido en otros países, ocurre en otros países, pero incluso en Reino Unido y en Estados Unidos, en Quebec, por ejemplo, era cosa de todos los días a finales del siglo XIX. ¿Qué hicieron esos países para vencer la compra de voto? Pues hubo varias medidas, pero una muy en particular fue mejorar las condiciones de ingreso de las personas. Combatir la pobreza. En efecto, es combatir la pobreza. Y fue en esa medida en la cual, pues ya una despensa o un bien no hace una diferencia en tu vida cotidiana, y entonces te permite votar por quien quieras. Y justo platicaba con una miembro del Parlamento del Reino Unido, ¿no? y me comentaba, es que también nosotros tenemos estas variaciones en época electoral donde se gasta más dinero por parte del gobierno, pero me explicaba que
al final del día, por un lado, el gasto era en la comunidad, en bienes para la comunidad, ¿no? Mejores parques, mejor ambiente de la comunidad. Pero segundo, es que al final la gente votaba por quien quería, ¿no? Es decir, sí había una elección. Una elección, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, después vienen los resultados y a veces ganan, a veces pierden. Pero a eso iba yo, porque el candidato López Obrador, en las elecciones en las que ha participado y en otras en las que ha apoyado, siempre dice, acepten lo que les den, pero voten en conciencia. ¿Es posible? En México, ¿de qué manera se condiciona o se ve que efectivamente quien compró el voto obtenga lo que compró? La forma de comprobación sí parte de una relación personal. Es decir, lo difícil de la compra del voto es que la persona que te está entregando cosas a cambio de tu voto es alguien a quien tú conoces y es alguien que te conoce, que sabe dónde vives, que sabe con quién te relacionas, que cuando vas a la casilla ven en la lista, en el cuaderno con la lista nominal, ya votó, a mediodía se saca el papel, estos son los que ya votaron, vete por los que no han venido a votar y que sí recibieron cosas. Entonces tocan a su puerta y oye, no has ido a votar, vente a votar. Como se sabe dónde viven, y entonces la amenaza de que se te van a quitar los beneficios es real, y si tienen el control discrecional de quién recibe y quién no recibe un beneficio, pues la amenaza es creíble. Es decir, por supuesto que se puede votar en conciencia. ¿Cómo se da cuenta de que yo sí voté por el partido que me pagó? Son muy creativos, hay por varias formas. La mesa directiva de la casilla. Pero hay varios mecanismos. Uno, entregan un celular antes de entrar a la casilla, y con ese celular tienes que tomarle foto a la boleta. Entonces le tomas la foto a la boleta, entregas, te dan la credencial, sales y regresas el celular ya con la foto de tu boleta de que votaste por quien te dijeron. Otra es, pues con tu celular toma la foto y envíala a tal teléfono. Otra ocurrió en elecciones que sistematizó Alianza Cívica, niños halcones, como los niños sí pueden entrar a la mampara, son los que verifican por quién votó el adulto y después avisan. Otra forma es con el engaño, es decir, oye, tu credencial tiene un chip con el cual ya sabemos por quién vas a votar. Es decir, se cree que ya con las tecnologías de ahora es muy fácil saber se puede hacer que con tecnología se puede hacer requerir. En fin, los mecanismos son variados dependiendo de lo que sirven. Otro es, si no gana esta casilla el candidato por 80% de los votos, ya no se les regularizan los terrenos a nadie, ¿no? Bueno, pues todos tienen que votar por ese candidato por más de 80% de los votos. La forma de comprobar es muy variable. Sí. No, pues ya nos hiciste ver claramente dónde está la delincuencia organizada, la de veras. No estos que de alguna manera se exponen a que les des un balazo, que traigas una pistola, que les des un maquetazo, que los agarre la policía. Esta es la delincuencia organizada. Y si partimos de la delincuencia organizada electoral, porque no es posible que puedas ejecutar todas estas acciones sin que exista una autoridad electoral que se dé cuenta. Eso no es posible, o sea, es imposible. Eso es un gran punto. Entonces es una maraña en donde no puede decirse de otra manera. Son delincuentes electorales, es una delincuencia organizada. Lo otro es de risa. Y 2018 es muy ejemplar. Porque además lo otro se va a envenenar al vecino del norte. Lo de aquí está envenenando y generando pobreza y mortandad en nuestro país. Muy importante esto que mencionó acerca de las autoridades. ¿Qué hay en 2018? No hay fiscal general, no hay fiscal anticorrupción, no hay magistrados del Tribunal Administrativo que dictan sentencias en materia de corrupción. Nos quedamos 3 meses sin auditor superior de la Federación, descabezaron a la FEPADE, los órganos internos de control de Sedesol están capturados por quienes ejercen el gasto en Sedesol. El INAI, su presidenta, termina como candidata a diputada y el INAI mantiene en opacidad Odebrecht, que es uno de los casos de corrupción política más sonados de Latinoamérica. Y el Tribunal Electoral echa para atrás las sentencias del INE, los criterios del INE que buscan normar el uso electoral de programas sociales. Es decir, el árbitro está ausente. O vendido. Y el presidente dice, no te preocupes, Rosario. Es decir, una instrucción muy clara que todo el mundo entiende. Todo el mundo entiende que no va a haber consecuencias.
y no hay instituciones hasta la porra que se haga cargo de esas consecuencias. Pues aquí sí hay consecuencias, lamentablemente, y son las de un pequeño comercial. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Nos has hecho muchas revelaciones que nos llevan a la reflexión, que creo que es el elemento más importante de programas como el que tiene Paco. No somos poseedores de la verdad, habrá quienes tampoco estén de acuerdo con tu criterio, pero lo más importante es reflexionar y de esa reflexión sacar una conclusión personal y saber en dónde estamos parados y qué es lo que podemos exigir. Porque de toda esta acción, de todas estas recetas que nos has abierto, así como el cancionero Picot, así cada una tiene su cancioncita, el catálogo, ¿verdad? Sería tan fácil su localización. Cada lideresa de estas, en cada elección le pone un piso a su casa, o tiene una notaría, o hace, sí, son de muy fácil localización. Ahora, si tenemos un hartazgo en cuanto a la corrupción o la impunidad, yo creo que este también debe ser un momento de manifestar el hartazgo y sí, hacer caso, ¿no? Recibe lo que te den, pero vota libremente, porque esa también será una forma de desquitarte. Me compraste porque creías que iba a votar por ti, ¿no? Pues tómala para que se te quite, ¿verdad? Y tengo opciones mejores. Y de alguna manera o voy a empujar un cambio o tener en mente, todo esto que nos has dicho es para reflexionarlo muy profundamente. Y yo no sé si te puedan demandar o no, pero los señores que están manejando el proceso electoral son parte de una gran delincuencia organizada y de una delincuencia que debiera tener un castigo, por lo que mencionó nuestra invitada la semana anterior, porque hay elementos de ética, de responsabilidad que deben castigarse. ¿Por qué? Pues porque significan el cambio de rumbo de un país y eso tiene un precio. Y creo que va más allá, ¿no? Porque se ha dicho, creo que se ha dicho con razón, que quien es capaz de robarse una elección es capaz de robar todo lo que hay en el país. Y lo hemos visto, ¿no? En 2006, en 2012 sobre todo, se robaron la elección
y se han robado prácticamente la mitad del país. Bueno, y el del 2000 no necesitó robarse la elección, ese se la llevó completa. No se la robó, pero sí robó. No se la robó, pero sí robó. Alberto, tú nos decías iniciando el programa que una parte importante de esta asociación que tienes, en donde hay que delatar o hay que enviar pruebas de que es uno testigo de alguna forma, de manera personal o indirecta, pues enviarles estas pruebas de que se está cometiendo un delito electoral. Se puso aquí sobre la mesa también de que tendríamos que recibir, si acaso, porque tú también lo decías, hay en otras naciones donde se hacen estos regalos, ¿no? Pero no se coacciona el voto, o se hace una propaganda, ¿no? Voten por uno u otro candidato. Pero en este sentido, ¿cuál sería tu recomendación, dado también la estadía o el nivel de clientelismo que hay en México en toma y te tienen capturado, ¿no? Nosotros invitamos a votar con libertad, que ejerzan su derecho a votar de manera libre y secreta. También invitamos a que reporten de manera anónima en www.democraciasinpobreza.mx, y decimos de manera anónima porque entendemos que hay muchos que pues no quieren ir a las instancias legales y por tanto incluso exponerse a represalias, ¿no? De varios tipos. Entonces esta plataforma pues es para que de manera anónima puedan dar estos reportes. Las preguntas que hacemos ayudan a que pues como se cierne lo que es chisme de lo que es algo verosímil. Y decimos verosímil porque no tenemos la capacidad de ir exactamente a la calle y el número, la colonia, código postal de cada uno de los reportes para saber si en efecto ocurrió o no ocurrió. Sin embargo, por un lado, este mapa con el cual se alimenta de los reportes, nos permite tener como un termómetro del país en donde hay mayor número de reportes. Y pongo el caso en la Ciudad de México, que en Coyoacán empezamos a recibir muchos reportes y en el mapa empezó a reflejarse. Y eso ayudó a que un medio de comunicación pues caminara a esas calles en donde estaban los reportes y en efecto encontró que existían operativos de compra de voto y sacó un reportaje, y de hecho ya el Instituto Electoral de la Ciudad de México prohibió al gobierno de la ciudad que operara programas sociales de manera irregular como lo estaba haciendo, es decir, hubo una consecuencia. Y eso es un uso de la información que nosotros generamos y que alguien emplea. Desde que nació la plataforma, en tiempo real, tanto el INE como la FEPADE tiene acceso a nuestra información, de manera que ellos podrían planear operativos, tanto de agentes del Ministerio Público, en el caso de la FEPADE, para investigar y castigar a responsables. ¿Tú sabes de algún en caso? El caso del INE, pero en el caso del INE, de generar campañas para disuadir la compra del voto, y en ese sentido el INE sí está haciendo ese tipo de campañas, es decir, si se analiza su publicidad en este ciclo electoral, ha sido sobre todo enfocada hacia la libertad del voto y la secrecía del voto. Y respecto a las instituciones, pues bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente que sí quiere hacer bien su trabajo en todas las instituciones. Yo tuve la posibilidad de estar muy cerca de ellas en algún momento de mi vida, y sé que existe gente que en verdad quiere servir y quiere ser un agente de cambio para bien. Y pues bueno, algunos se topan con la realidad, otros logran hacer esos pequeños cambios. Bueno, apostamos por esa gente. Sabemos que en el INE, en la FEPADE y en cada una de las instituciones hay gente que sí quiere hacer bien las cosas, y esperamos que esta información que genera nuestra plataforma sea de utilidad. Y cerraría diciendo que a lo que invitamos pues es, si existen condiciones y existe el valor cívico, pues sí denunciar ante la FEPADE aportando las pruebas claras. Hay una plataforma, Diálogos por la Democracia, que patrocina la Universidad Nacional Autónoma de México, que ofrece el apoyo de abogados para llevar a buen puerto denuncias ya formalmente planteadas ante las autoridades. También pueden acudir ahí. Estamos ante un delito que no es novedoso, la compra del voto. ¿Tú sabes de algún caso, se sabe de algún caso en donde la FEPADE, una FEPADE sin dientes además, haya condenado o haya iniciado una investigación por compra y venta de voto?
Han existido casos, pero la línea se rompe en lo más delgado, que son los promotores, es decir, a quienes llegan a encontrar, y por la forma en que está la legislación planteada y la forma de probar la existencia del delito, es decir, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que es como la base de una denuncia, pues terminan metiendo a la cárcel a promotores que suelen ser mujeres y que suelen ser pobres. Entonces, realmente... Ve cómo son mafiosos. Son las que cargan en Colombia con cápsulas y todo, ¿cómo les llaman? Las mulas. Las mulas, agarran a las mulas y agarran a los narquitos, a los de narcomenudeo, sí, a los que andan tarjeteando y vendiendo. No, los otros no. Es una estructura tan similar, tan mafiosa, la de estos gobiernos, las de estas autoridades, con las que tiene la mafia, que ¿quién le copió a quién? O a lo mejor se le heredaron al clero. Yo le quiero preguntar a Alberto, por su experiencia, por la realidad que nos ha planteado, por la ausencia sobre todo de autoridades vinculadas al proceso electoral, ¿qué posibilidad habría de un fraude? Siempre es una posibilidad, es decir, la posibilidad de que exista gente que quiera ganar a la mala, pues hay, ¿no? Entonces la posibilidad de que eso salga adelante, pues tristemente ocurre en este contexto de debilidad institucional, donde también lo más delgado es la autoridad electoral, y entonces uno quisiera que la autoridad electoral resuelva cosas que en realidad tienen su origen en algo mucho más lejano, o no tanto, que es, no hay fiscal, no hay auditores, pero también hay personas que están al frente de las secretarías, que son parte de un grupo político y que están ahí no por su capacidad técnica. El caso de Cedesol es muy claro. Su titular no tiene experiencia en teoría del bienestar, en superación de la pobreza, en políticas públicas. Su experiencia de comunicaciones, su experiencia es de operación política. Es mapache, ¿no? Entonces, los camellos dan camellitos. Entonces, su coordinador de delegados era coordinador de delegados de un partido político antes, su oficial mayor, quien expide los cheques, pues era secretario de Administración y Finanzas de un partido político. Es decir, todas estas instancias, pues que son mucho más allá de lo que son propiamente las autoridades electorales, pues son las que hacen posible que exista un fraude mucho más sofisticado que la simple manipulación de actas o las urnas embarazadas o las formas tradicionales de fraude. Pero sí es una forma de violentar la voluntad popular. Ahora, ¿este fraude es suficiente para alterar los resultados de una elección? Pues eso depende de la elección, y eso depende en este caso de la capacidad de movilización del voto. Yo creo que en esta elección presidencial la distancia entre el primero y segundo lugar es tal que si se quisiera ganar con una movilización de compra de voto, en verdad que sería muy escandaloso. En cualquiera de los casos, pues justo nuestra plataforma ojalá ayude a disuadir ello, porque en cuanto empiecen esos operativos, pues nos van a empezar a llegar reportes y va a ser evidente a los ojos nacionales e internacionales. Pero lo que sí puede ser determinante son en elecciones locales, donde escaños estén en juego, donde presidencias municipales estén en juego o gubernaturas estén en juego en contextos de mucha competencia. Y en ese sentido, sin duda, Yucatán, Puebla y Veracruz son focos rojos de posibilidad de movilización de compra de voto. Y en el caso de Chiapas, por los niveles de pobreza y por el pleito tan abierto que hay en este momento entre el Partido Verde y el PRI, ambos con suficiente poder para movilizar recursos, pues también es un lugar de pronóstico reservado en cuanto a la capacidad de fraude. Se nos agotó el tiempo, pero quisiera que antes hicieran un breve comentario o una pregunta a los invitados. Empezamos con Claudia. Claudia. Sí, bueno, pues nada más, a lo mejor será muy corto, pero han detectado de alguna manera fuerte las cuestiones de las tarjetas que dijo el tribunal que no era compra del voto, sino era una promesa de voto, por lo tanto una elección no puede ser descalificada por eso. Aún no, pero sí sobre todo dinero en efectivo, 500 pesos en Tamaulipas, en Oaxaca, en Tabasco, 1,000 pesos en Chihuahua, en Jalisco, 1,200 pesos en Guanajuato, hasta 2,500 pesos en la Ciudad de México, hasta 5,000 pesos en el Estado de México. En 26 estados de la República hemos recibido reportes y el común son 500 pesos y principalmente es el dinero en efectivo lo que más se está intercambiando. Pues mi conclusión es que hay que ir a votar y cualquier denuncia a democraciasinpobreza.mx. Muchas gracias.
ya en las líneas que me hace favor de publicar el diario Por Esto, allá en la península de Yucatán, pues ya pusimos tu cotización del voto, todo lo que iba en cada entidad. Y bueno, además de todo lo que me has dicho hoy, que me tiene entre, ¿y ahora cómo le hago para calificar esta magia? ¿No? Si son iguales. Está que, oye, estoy en un estado muy jodido, muy bonito, pero muy jodido. A 350 pesos el voto. Es el más barato. Hazme el favor. Oye, si es el polo turístico, es la ventana de México. Pero los turistas no votan. Pónganlo no, en dólares. Pero tiene una importancia. Pidan más, pidan más. Oye, ¿qué es esto? Oye, Voten por es quien como, quiera, fíjate, pero acá pidan se más. acaba de llevar a cabo también la subasta de bienes decomisados del SAE a los evasores y a los narcos. ¿Qué narcos tan jodidos? O sea, viven mal. Muy mal, apenas de todos los bienes que remataron, no llegan a 300 millones de pesos. No, tan serio. Oye, dime tú, y luego 350 del voto. Por favor, algo hay que hacer Pues, yo creo para que- que o de una vez lo eliminamos, ¿verdad? O de una vez lo ponemos como debe estar. Yo creo Pero que que no alguien- haya discriminación, que no Alguien- me salten, como dijo el Yo creo que campechano. alguien, si usted va a vender el voto, tenga mucho cuidado, porque hasta donde tenemos conocimiento, o hasta donde su servidor tiene conocimiento, hay 400 mil millones de pesos en una bolsa para robarse esta elección. Obviamente ya sabe usted a quién me estoy refiriendo, el de allá arriba. 400 mil millones de pesos que salieron de los fondos que extrajeron ilegalmente de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. Y hasta donde yo tengo información, cada voto lo están comprando, en teoría, en 10,000 pesos. Así que si a usted le está dando 350 pesos, exija los 9,650 pesos que le faltan, porque alguien lo está robando. Hasta ahí en la mafia también se roba. Alberto, muchas gracias por tu explicación. Muchas gracias por esta oportunidad. Y ojalá pronto nos acompañes para que veamos cómo fue, si resultó o no resultó esta operación compra del voto. Esperemos que no les resulte. Esperemos que no les resulte. Después del 1 de julio, ¿no? Después del 1 de julio. Cuando el de allá arriba, ¿quién es? El que se está robando, ¿verdad? ¿Quién Dijiste es? el de allá arriba. El de arriba. ¿Quién? Pero hay unos ¿El de pinos. arribotota? Hay unos pinos. Bueno. Gracias por acompañarnos. Soy Francisco Rodríguez, le deseo buenas gracias y muchas gracias. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.